desglosando. Vamos a ir desglosando el tema del capítulo de la primera carta a los Corintios, el versículo 15. Y es importante verlo, este tema, porque es el tema que habla sobre el Evangelio. O sea, aquí vemos a Pablo predicando el Evangelio. Y es por eso que una prédica o un conversatorio que estuvo el pastor Paul Washer de los Estados Unidos, yo pude tomar en consideración que él revisó este capítulo 15 de la primera carta de Corintios, a los Corintios, perdón. Entonces habla del Evangelio. Pablo escribe, y como decía la resurrección de los muertos, el primer versículo y el segundo versículo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, aquí vemos cómo él presenta el evangelio, que a su vez fue presentado a él, ¿no? Porque él dice: el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, ¿no? Entonces, es el evangelio que se habla. Y es importante ver esta parte, ¿no? Porque las prédicas, toda predicación que realice un cristiano debe estar centrada en el evangelio. No es la cuestión de utilizar la Biblia para dar mensajes morales o dar mensajes de cuestiones de comportamiento moral adecuado, de modelación del carácter o de motivación personal, sino es el evangelio lo que debe primar. O sea, el mensaje final, el mensaje central debe ser el evangelio. Si predicamos, debemos predicar el evangelio. Que podemos utilizar noticias, que podemos utilizar anécdotas, que podemos utilizar historias de la Biblia, ejemplos. Al final todo debe quedar resumido en el Evangelio. Y les voy a leer del capítulo 15 lo que sigue a continuación en el versículo 3. Y dice la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo habla en primera persona e indica que él enseña lo que a su vez fue enseñado a él. Y lo primero que dice es que Cristo murió por nuestros pecados, como ya había sido profetizado en las mismas Escrituras. De igual manera que Él murió y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, también conforme como había sido ya profetizado en las Escrituras. Y que después se apareció a Pedro, ¿no? A Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez.
de las cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y el último, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, aquí vemos que el evangelio que relata Pablo, como lo toma, es como un testigo en primera persona que sabe a ciencia cierta que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que se apareció a muchos para que nadie tenga duda de que es una realidad, de que fue que sucedió. No se le apareció solamente a los 12, no se le apareció solamente a uno, se le apareció después a más de 500 personas y esto indica que a él mismo inclusive se le apareció después. Pero aquí habla el Evangelio y sigue relatando la razón por la cual es esto dado. Y dice en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y el 11 dice, porque o sea yo, o sea, así predicamos y así habéis creído. Sigue Pablo indicando que la salvación es por gracia y todo lo que haga una persona para Dios es porque Dios es el que permite, es la gracia de Dios la que permite que eso suceda. Dice que Él o sean ellos que predican y han creído. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? En el versículo 12 habla de aquellos que no creen en Dios, que no creen en la resurrección. Y esto se manifiesta hasta los días actuales. En el versículo 12 en la primera carta de Corintios dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí nosotros vemos que hay ciertas personas y tendencias religiosas de otras religiones que dicen que no hay una muerte completa, sino que ni hay resurrección, sino que es la ley del Dharma, la ley del karma, y que lo que sucede es que la persona muere y aparece después en otro ser, no en el mismo, ¿no? Entonces, esta reencarnación que llaman en otro ser contradice al Evangelio, que directamente habla de que va a resucitar los muertos. O sea, el que resucita es aquel que vuelve a vivir bajo su misma identidad, no bajo la identidad de otro ser o bajo otro género, peor de animal. Y aquí en el versículo 14 dice, entonces que si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación y vana es también nuestra fe. O sea, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En este mundo está nuestra esperanza? No, ¿verdad? Nuestra esperanza está que así como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar después de muerto. Y que también esa es nuestra fe. Y aquella persona que no cree en eso, no tiene esperanza, no tiene fe. Y dice que si una persona no es así, dice el 15, y somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, es una verdad clara. ¿Qué quiere decir Pablo en el fondo con esto? Él dice de que no puede basarse una fe en una mentira, que debe basarse en una fe en base a la verdad. Y que esta verdad de Jesucristo fue una verdad manifiesta, porque no fue una alegoría ni una teoría, sino que las personas de carne y hueso, y que algunos estaban vivas cuando Pablo escribió este libro, esta carta, daban testimonio de que Jesús había muerto y había resucitado. Y estuvo presente con ellos.
Y nuestra fe es que así como Jesucristo resucitó, también nosotros resucitaremos en un día postrero. Porque el Evangelio no se lo puede hablar solamente como que Cristo vino a pagar por nuestros pecados. Esa es una parte de la historia. La otra parte es de que Él resucitó y que Él va a venir. Y aquellos que no crean en Él no van a tener esperanza, van a tener condenación. Todos los que creamos y los que nos aferremos a la fe de que Él vendrá y nos resucitará, tendremos vida eterna. Esas son las buenas noticias. Escuchaba hoy en la mañana a un pastor en un audio y él indicaba de qué nos va a salvar Dios. ¿Ustedes qué creen? Porque nosotros decimos somos salvos. ¿De qué somos salvos? ¿Qué opinan ustedes? ¿De qué somos salvos? ¿De qué nos salva Dios? De todo peligro, de toda maldad, porque tú sabes que aquí en la tierra, aunque nosotros decimos somos salvos por Cristo, pero existe el ¿cómo se dice? El mal. Correcto. Bueno, de este Somos salvos en nuestro no te escuché. pecado. ¿Podrías repetir que no te escuché? Somos salvos de nuestro pecado también. Ok. Que somos salvos de nuestros pecados. Correcto. Ya. ¿Sabes de qué nos salva el Señor? Dios nos salva de Él mismo. Nos salva de su ira. Nos salva del tiempo en el cual Él vendrá. Y vendrá como rey con vara de hierro. Entonces, porque en este mundo, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, todos estamos inmersos en un mundo caído y estamos en nuestra propia corporalidad expuestos a cualquier cosa. Y eso no es que los mayores pecadores son los que mueren y los menos pecadores son los que no. No. Dentro de la sabiduría de Dios, de la soberanía, perdón, de Dios, está que Él nos pueda, de hecho, poder cubrir. Pero también está que dentro de su soberanía está el hecho que permita que muramos. Y ahora en estos tiempos del COVID, hay gente que ha sido muy cristiana, hay gente que ha sido muy devota, muy creyente, y sin embargo el Señor se la ha llevado. El Señor ha permitido acortar sus días en la soberanía de Él. Pero la belleza del Evangelio está en que, así como Dios es misericordioso, así también Dios es santo y así también Dios es un Dios de justicia. Y al final de los tiempos, Él todo lo pondrá en su lugar y va a separar el trigo de la paja. La paja será quemada. El trigo y la cizaña serán separados. Hoy, Él permite que tanto el trigo como la cizaña sean sembrados juntos, pero llegará el tiempo de la siega. Y de eso es que el Señor nos está salvando, de la condenación eterna, porque nadie por sus méritos merece ser salvado. Nadie. Todos somos malos. Todos somos pecadores. No hay uno bueno, dice el Señor. Sin embargo, el hecho que nosotros hayamos aceptado la gracia de Dios, la salvación y el perdón de nuestros pecados, hace que seamos salvados de la propia ira de Dios hacia el pecado. Porque el Señor odia el pecado y odia al pecador. Hay una frase que se dice de que el Señor odia el pecado, pero ama al pecador. Y realmente no es tan cierta, porque el Señor odia al pecador.
en el sentido del odio en el cual alguien se aparta de aquel que está haciendo el mal, en el sentido en el cual él no resiste al malo, no lo resiste cerca, pero asimismo, en su misericordia, da la oportunidad de que vayan y personas y situaciones intenten convertir a la persona de su maldad y se arrepienta de su maldad y vuelva al Señor o lo conozca. Ese es la verdad. El Dios que nosotros creemos no puede estar complacido de que la gente haga el mal. De hecho, no lo está. Pero más es su amor y su misericordia hacia nosotros. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver. Dice el capítulo 15, versículo 19 de la primera de Corintios. Estamos estudiando hoy este capítulo, ¿no? Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cuando uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Entonces, y dice el 28, pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Bueno, aquí habla del tema de bautizar, ¿no? Y es interesante reconocer que nosotros utilizamos el bautismo con el conocimiento de lo que estamos haciendo. Por eso es que el bautismo de niños no es una práctica adecuada, ya que un niño no tiene el conocimiento de saber lo que está haciendo o lo que le están haciendo a él. Entonces no es un bautismo de vida. En cambio, el bautismo que nosotros podemos tener está basado efectivamente en la declaración pública que hacemos de nuestra fe. Y esto se basa en la creencia de que así como por inversión nosotros estamos pues desechando nuestra vida anterior, a lo que salimos de las aguas, estamos también viendo la resurrección que va a existir en las personas y en todos aquellos, porque todos moriremos y todos seremos resucitados. Y eso es lo que tenemos por causa de Jesucristo ahora, esa suerte de bendición. Y dice el versículo 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso es lo que dicen muchos, ¿no? La vida, El mundo, ¿verdad? perdón. El mundo es el que dice eso, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O Así sea, viva la es. fiesta. Así es. Pero y nosotros como cristianos, Pero por lo que pasa es porque ellos viven sin esperanza alguna. Claro.
Lo que dice Pablo en este caso, ¿verdad? Dice, si como hombre batallé en Éfeso, perdón, contra fieras, ¿qué me aprovecha? Y dice, si los muertos no resucitan, ¿no? O sea, si los muertos no resucitan, si yo pienso eso, porque la gente dice, no, esta es una sola vida, ¿verdad? Después de esta no hay otra, dicen, ¿no? Yo he escuchado mucha gente que dice eso, ¿verdad? Entonces, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? Aquí otros dicen, aquí está el cielo y aquí está el infierno, ¿verdad? Es verdad. Lo que nos dice Jesucristo no es eso. Él nos dice que así como Él murió y resucitó de los muertos, así también nosotros vamos a seguir viviendo después de muertos. Seremos resucitados después de un tiempo. O sea, aquí es como decir en un partido de fútbol, el primer tiempo, la primera mitad. Y la segunda mitad, el segundo tiempo de este partido ya es la eternidad. Por eso es que dice aquí Pablo, no erréis, o sea, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y esto de aquí es un achaque para todos nosotros, porque si alguien que nosotros conocemos y al cual no le hemos hablado de Cristo y no conoce, debería ser para nosotros motivo de vergüenza. ¿Por qué? Porque pudiéndole hablar, no lo hemos hecho. Y esto que sí es una carga muy fuerte, porque cuántas personas que hemos tenido la oportunidad de hablarles de Jesucristo, por temor, por no airarlos, porque no se enojen, porque no ha habido la oportunidad, un excesivo respeto, no lo hemos hecho y no tuvo la oportunidad y se murió. Y le pudimos haber hablado. Pero también de eso el Señor nos va a tomar cuenta, ¿no? Pudiste haberle hablado, pero no lo hiciste. De pronto le hablabas y de pronto se entregaba al Señor, pero no lo hiciste. Entonces sí debemos tener oportunidad. Ahora, le hablaste y no hizo caso, como dice Pablo, estoy libre de tu sangre, porque yo ya lo hice, ya lo dije y no se pudo, ¿no? No se pudo más. Entonces, ese es el tema. Por eso es importante, ¿no? Seguimos mucho en el capítulo 15, es bastante largo verdaderamente. Yo quisiera, en honor un poquito al tiempo, dejarlo hasta ahí, porque aquí ya está lo que considero fundamental del Evangelio. Explicar a las personas de que vino un hombre aquí a la tierra que era Dios hecho hombre y que él vino sin ninguna otra motivación que el amor hacia nosotros, que murió por nosotros, pero que también resucitó y que de seguro, así como vino la primera vez, vendrá la segunda vez. Que tenemos que... Pero la segunda venida es totalmente distinta. Así es. Mira, el Señor, así como se fue, así va a regresar. El Señor Jesucristo se fue en gloria y con poder y se fue en una nube. Dice Así mismo, que una murió. nube. Y los ángeles que estuvieron ahí le dijeron a los que lo vieron, ¿de qué miras al cielo? Galileos. Si de la misma manera que lo han visto subir, de igual manera lo vendrán llegar. Entonces ya no va a venir como un cordero, sino vendrá como rey, con todo poder y con toda potestad para restablecer. Y eso es lo que acabamos de leer en la parte que estábamos nosotros viendo, cuando todas las cosas dicen que vendrán y serán puestas a Él. Todas las cosas.
es lo que nosotros vamos a ver que el Señor van a estar sujetas. Porque dice en el versículo 28, pero luego que todas las cosas, o desde el 27, perdón, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. O sea, estamos hablando de que hay una correlación. Jesucristo será el rey y serán todas las cosas sujetadas a él, exceptuando al Dios Padre, que fue el que le dio la potestad para que él sujetara a su vez todas las cosas. No sé si me expliqué bien. Sí, está bien. Sí. Ok, entonces, y dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetadas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. O sea, vendrá también el Hijo que se sujete al Padre. Y el Padre fue el que le dio potestad al Hijo para que a él se sujeten todas las cosas, a excepción del Dios mismo. Entonces, ahí nosotros estamos viendo el inicio, el desarrollo y el final del Evangelio. El Evangelio. Vino la muerte por Adán en el jardín del Edén. Él como hijo de Dios desobedeció y el pecado entró en él y en su descendencia, de la cual somos todos nosotros. Y de igual manera, la resurrección vino por otro hombre que se llama el postrer Adán, que es Jesucristo, que es por él que en cambio nosotros tenemos vida eterna. La muerte física, la separación que se tuvo de Dios, fue a través de la desobediencia de Adán. Pero la obediencia de Jesucristo, que fue obediente hasta el límite, que hizo todo lo que el Padre le había mandado hacer aquí en la tierra y en los cielos, es lo que hace posible que su sacrificio fuera aceptado por Dios. Porque fue el sacrificio de su propio Hijo en obediencia a Él. Y ese sacrificio lo que hace que nosotros tengamos parte en el reino de los cielos. ¿De qué manera? De la manera en que nosotros aceptamos esa gracia, ese regalo entregado por Él. De ahí en adelante, ya el hombre tiene una nueva personalidad, porque ya una vez que una persona, y esto es importante tomar en cuenta, cuando usted predica el Evangelio, así como Pablo nos ha indicado ahora, Pablo trata de que sea el Espíritu Santo en que revele este conocimiento en la mente y en el corazón de la persona. Pero debe haber un arrepentimiento de su vida pasada. No es un estado de emoción, ni una música bonita, ni una voz dulce que lleve a la persona a que se arrepienta o que simplemente declare una oración aceptando a Jesucristo. Es la convicción en primer lugar de que somos pecadores, de que no somos buenos. Si una persona se considera buena, si una persona se considera de que es menos pecador que otra, esa persona no está lista para arrepentirse, porque será como el publicano que estaba al lado de este hombre religioso, y que el hombre religioso decía, gracias Señor porque no soy como este publicano que es tan pecador. Mientras que el publicano solamente decía, Señor, sé propicio a mí, y ni siquiera levantaba su cabeza de lo mal que se sentía por producto de su pecado. Aquel que no es capaz de arrepentirse no puede enmendar
su camino, ni buscar, ni da espacio al Espíritu Santo. Porque el que se arrepiente es aquel que se humilla. El que se justifica no se humilla, se justifica. En el fondo está diciendo de que no está equivocado, que son los demás, o hay quienes tienen más pecados o mayores equivocaciones que él, que en comparación son pocas las que él tiene, ¿no? Es que yo no soy como el publicano, ¿no? Yo pago mis diezmos, mis ofrendas, oro 3 veces al día, soy devoto de la Virgencita y le pongo su velita todas las noches, o yo siempre voy y participo en las actividades de la iglesia. Ninguna de esas cosas a uno lo hace salvo. Ninguna de esas cosas. Lo que te hace salvo es el arrepentimiento y confesar con su boca de que Jesucristo es nuestro Salvador, de que Él pagó con su carne, con su sangre, por nuestros pecados, de que nosotros estábamos destinados a recibir la ira de Dios, pero que el Señor dio la providencia de presentar esta ofrenda eterna y que al mismo tiempo Jesucristo es el sacerdote eterno que intercede por nosotros, no ninguna otra persona, por muy aparentemente santa que aparezca, ¿no? Porque realmente eso es también lo que se debe tener. En la actualidad veo que mucha gente sigue religiones y sigue líderes y piensa que la religión o el líder de cualquier denominación lo que dicen es palabra santa. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo dice que nosotros tenemos al contrario, ¿no? Él dice que nosotros debemos escudriñarlo todo. Pablo lo indica claramente. Entonces, ¿por qué dice esto Pablo? Porque debemos ser desconfiados. No debemos ser muy crédulos. Porque hay pastores que se visten de ovejas. Y el mismo Satanás se puede convertir en ángel de luz. ¿Verdad? Entonces, mira qué dice el Señor en lo que es escudriñar. En la primera de Crónicas, 29:17. Si me pueden leer, por favor. Ya. Primera de Crónicas, 29:17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Dios mismo escudriña nuestros corazones. Nuestros corazones. Nuestros corazones. Ok, vamos a Romanos 8:27. Yo les voy a leer. Dice Romanos 8:27. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que es importante escudriñar los corazones, que Dios también nos escudriña, que el Espíritu Santo también nos escudriña. Y en Juan 5:39
Juan 5:39. Si me pueden ayudar con la lectura. Juan 5:39. ¿Qué dice? En Juan 5:39 habla acerca de las Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Y Entonces, estamos viendo que las escrituras tenemos que escudriñarlas. La costumbre ahora es escuchar a que otros nos den leyendo, como dicen dice que en la sierra, ¿no? Que nos den leyendo, que nos den enseñando, y los que dicen aquel predicador no escudriñamos. Y aquí dice que tenemos que nosotros escudriñar las escrituras. ¿Ok? Tenemos que escudriñar las escrituras. Porque eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. No ser oidores, no ser personas que estamos solamente escuchando sin estudiar por nuestra propia cuenta. Por eso es que debemos nosotros tener un estudio personal, individual de la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar individualmente las escrituras. ¿Ok? Entonces, escudriñar, ¿no? Dice, escudriñar las escrituras. Es una orden que nos está diciendo. No dice que si no, dice escudriñar. O sea, es un imperativo. Dice, escudriñad la escritura porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y eso es en este versículo, ¿verdad? Lo que hablaba exactamente Jesucristo. Y 2 versículos antes decía el Señor Jesús, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis. Y no queréis venir a mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Esto hablando ya de la apostasía, ¿no? Entonces, en resumen, el punto fundamental aquí es que de eso se trata el Evangelio. La predicación debe girar en torno al Evangelio. Escuchamos muchos predicadores y de diferente tipo, pero aquel que predica y que en su predicación no está el Evangelio de las buenas noticias del reino, donde no se habla de que Jesucristo murió por nuestros pecados, donde no se habla de que Él resucitó de los muertos, donde no se habla de que Él va a tener su segunda venida acá, donde no se diga de que por su sacrificio es que nosotros podemos ser salvos si creemos en Él y damos frutos de arrepentimiento. Entonces, estamos hablando de otro evangelio. Estamos hablando de otro evangelio. No es que el Señor, por el hecho de que aceptemos a Jesucristo y creamos en todo lo que yo acabo de decir ahorita, nuestra vida va a cambiar diametralmente. Porque si no, pregúntenle a Pablo, ¿no? La vida de Pablo no fue muy placentera, que digamos. Nosotros podemos leer toda la historia de su vida en Hechos de los Apóstoles y en las mismas cartas paulinas que siguen a continuación, y vemos que fue perseguido, apedreado, y por último, pues según Carcelado. flagelado, 2 veces naufragado, apedreado, dado por muerto. Sin embargo,
él estaba en paz. Y para el mundo, él fue un desgraciado. Es la verdad. Para los ojos del mundo, ¿qué fue? Un hombre que estuvo siempre mal, ¿verdad? Pero su peso de gloria y el haber realizado todo lo que Dios le mandó a hacer, lo tiene a él como uno de los apóstoles. Y ni hablar de los otros apóstoles también, cómo fueron perseguidos, y los miles y millones de cristianos que han sido perseguidos durante todas las épocas hasta la actualidad, donde siguen muriendo gente que por aceptar a Cristo prefiere la muerte a negarlo a Él. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir eso? No hemos estado, afortunadamente, en esa situación, en ese dilema, que como en Ruanda, en Japón, perdón, en China, donde se persiguen a los cristianos, donde cargar una Biblia es un problema, donde hay personas que entregan su vida por causa del Evangelio, ni hablar de tantos misioneros que se juegan literalmente la vida por enseñar este Evangelio a aquellos que no conocen absolutamente nada de Dios y donde si no fuera por ellos, no hubiera posibilidad de que entre la palabra de Dios ahí. Pero Dios les permite que ellos sean los que vayan. Y esa es la gloria. Así es. Que el Señor se glorifique en nuestra debilidad. Porque nada somos. Pero aunque nada somos, todos somos. Y aunque nada tenemos, somos ricos. Y aunque pareciéramos dignos de muerte, somos dignos del Señor de tener vida eterna. Qué glorioso, qué gloria de Dios es la que se manifiesta en su riqueza espiritual en nosotros. Amén. Entonces, bueno, toca eso, predicar a la gente, ¿no? El mundo pasa, Amén. pero la palabra de Dios no va a pasar. Todo se cumplirá. Por siempre y para siempre. Por siempre y para siempre. Bueno, hermano, quisiéramos que nos guíen ustedes en una oración para terminar la reunión. Que estamos aquí. ¿Qué? Padre amado, estamos agradecidos en esta noche por haber permitido de que nuestro hermano Roger nos haya compartido una palabra tuya, mi Señor, como es la resurrección de los muertos. Sí, mi Dios. Cada día aprendemos más de tu palabra, Señor, y como tu palabra dice que tenemos que escudriñarla para aprender más de ti. Sí. Te agradezco a Dios y a todas las personas que están con nosotros, que hacemos llevadero nuestro día, cada día. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Bueno, lo dejamos para la próxima semana. Gracias por permitir entrar con este mensaje y bueno, hay vida en Jesús, aún hay vida en Jesús. En medio de todas estas situaciones, aquel que cree en Cristo. La próxima semana continuamos con lo mismo. La próxima semana. Correcto. Así es. Entonces dice, ya, muy bien. Cristo lo tiene a todo. Y eso es lo importante, ya tener. Así es. Porque este tiempo va a pasar, esta vida va a pasar. La vida eterna es lo mejor. Por eso es que cuando decimos lo mejor está por venir, no es que en este mundo va a venir cosas buenas, que puede ser que vengan, obviamente. El Señor da cosas, muchas alegrías, muchas situaciones maravillosas Él manifiesta. Pero lo mejor es la vida eterna. Eso es lo mejor, la vida eterna. Vivir
y ver al Señor, poder estar y sentir su presencia mucho más directamente. Qué maravilloso es aquello, donde la muerte, las penas y los llantos dejarán de existir. Ya nunca más habrá nadie que esté ahí llorando, ni con problemas, ni con situaciones de enfermedad y de muerte. Será un eterno gozo frente a la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Chao.